Claudia, vendí tu auto para pagar mis deudas. De todas formas no lo necesitabas. Esas fueron las palabras exactas que mi esposo Raúl me dijo por teléfono mientras yo estaba a miles de kilómetros de distancia, trabajando en Singapur. Su voz sonaba casual, incluso satisfecha, como si me estuviera contando que había arreglado una tubería rota. Me quedé en silencio por un momento, sosteniendo el teléfono contra mi oreja en mi habitación del hotel. Después de 3 segundos que se sintieron eternos, comencé a reírme. Una risa genuina que salía desde lo más profundo de mi alma. ¿Te parece gracioso?, preguntó Raúl, claramente molesto por mi reacción. Claudia, estoy hablando en serio. Ya firmé los papeles y cobré el dinero. 30,000 pesos. Con eso pagué las tarjetas de crédito y todavía me sobró para otras cosas importantes. Raúl, le dije, todavía sonriendo, te deseo mucha suerte con eso. Y colgué. ¿Por qué me reía? Porque en 5 años de matrimonio, Raúl había cometido muchos errores, pero este acababa de convertirse en el más costoso de su vida. Y él no tenía la menor idea. Durante los últimos 6 meses, nuestro matrimonio había estado prácticamente terminado. No por drama o peleas constantes, sino por algo mucho peor, indiferencia total de su parte. Raúl había decidido que era más cómodo vivir como soltero mientras tenía los beneficios de estar casado. Yo pagaba las cuentas principales mientras él trabajaba esporádicamente. Yo planeaba, organizaba y me preocupaba por nuestro futuro mientras él vivía el día a día sin responsabilidades. Cuando le sugerí que buscara un trabajo estable, me dijo que yo ganaba suficiente para los dos. Cuando propuse que dividiéramos las tareas del hogar, me respondió que yo era mejor organizando esas cosas. La gota que derramó el vaso llegó 3 semanas antes de mi viaje. Era mi cumpleaños, y yo había preparado una cena especial esperando que al menos ese día fuera diferente. Raúl llegó a casa 3 horas tarde, sin explicación y sin recordar la fecha. Mientras yo recogía los platos fríos, me pidió dinero prestado para salir con sus amigos el fin de semana. Esa noche le dije que quería el divorcio. Su reacción me sorprendió. Está bien, me dijo sin levantar la vista de su teléfono. Pero espérate hasta después de que regreses de tu viaje de trabajo. Será más fácil dividir todo cuando estés aquí. Al día siguiente mi jefe me confirmó la asignación en Asia. 3 meses manejando un proyecto importante con un pago extra considerable. Era la oportunidad perfecta para empezar mi vida nueva con independencia económica completa. Perfecto, había dicho Raúl cuando le conté. Cuando regreses, cada uno podrá seguir su camino sin problemas. Durante las primeras 5 semanas en Singapur, apenas habíamos hablado. Mensajes cortos para confirmar que ambos estábamos bien, nada más. Yo estaba más enfocada y feliz en el trabajo de lo que había estado en años. Por primera vez en mucho tiempo, tomaba decisiones pensando solo en mí misma. Pero esa llamada cambió todo. Después de colgar, me quedé mirando las luces de la ciudad a través de la ventana de mi hotel. Raúl pensaba que había hecho el movimiento perfecto, librarse de mi auto, resolver sus problemas económicos, y darme una lección sobre quién tenía el control. Lo que él no sabía era que había activado algo que cambiaría su vida para siempre. Tomé mi teléfono y marqué el número que mejor me conocía en el mundo. Papá, dije cuando contestó, ¿tienes unos minutos? Necesito contarte algo muy interesante que acaba de pasar. Papá, ¿recuerdas mi auto rojo?, le pregunté, manteniendo mi voz tranquila aunque por dentro sentía una mezcla de justicia y satisfacción. Por supuesto, mi amor. El Honda Civic que te regalé hace 2 años. ¿Por qué? Raúl acaba de venderlo. Sin preguntarme. Para pagar sus deudas personales. El silencio del otro lado de la línea duró exactamente 10 segundos. Mi papá, Eduardo Torres, era un hombre que había construido su empresa de construcción desde cero durante 30 años. Conocía muy bien la diferencia entre los errores honestos y las decisiones calculadas para lastimar. Claudia, me dijo finalmente, con esa voz que usaba cuando estaba procesando información importante, ¿él sabe los detalles del registro del vehículo? Jamás le expliqué nada. Para él, el auto era mío y punto. Ya veo. Podía escuchar cómo tamborileaba los dedos sobre su escritorio, su hábito cuando estaba planeando algo. ¿Cuánto tiempo necesitas para decidir cómo quieres manejar esto? La pregunta me hizo reflexionar. Durante 5 años, yo había sido la esposa que minimizaba los problemas de Raúl, que encontraba excusas para su comportamiento,
que siempre buscaba la paz por encima de la justicia. Pero ahora, sentada a miles de kilómetros de distancia después de que él decidiera humillarme de la manera más calculada posible, algo fundamental cambió en mi interior. Quiero que aprenda, papá. Realmente aprenda. Entendido. Dame 8 horas. Esa noche no pude dormir, pero no por ansiedad. Era una sensación extraña de justicia que hacía años no experimentaba. Durante todo nuestro matrimonio, Raúl había asumido que yo era completamente predecible, que siempre cedería, que siempre encontraría la manera de arreglar sus errores, que nunca habría consecuencias reales para él. Mientras tanto, según supe después por mi hermana Luna, Raúl había tenido la mejor mañana de su vida. Despertó con 30,000 pesos en su cuenta, pagó sus deudas de tarjetas de crédito que yo no sabía que eran tan altas, y después se fue a celebrar al restaurante caro donde siempre me decía que no podíamos gastar dinero. Luna me mandó una foto desde la cafetería donde casualmente lo vio, Raúl sonriendo mientras hablaba por teléfono, probablemente contándole a algún amigo sobre su liberación financiera. Era la 1 de la tarde cuando su teléfono sonó por primera vez. «Señor Raúl Espinosa», preguntó una voz completamente profesional. «Sí, soy yo. Le habla el licenciado Martínez de Torres y Asociados. Tenemos un asunto urgente que discutir con usted». Según me contó después, Raúl inicialmente pensó que era algún trámite relacionado conmigo. «¿Qué tipo de asunto?» «Señor Espinosa, tenemos registro de que usted vendió un vehículo Honda Civic rojo esta mañana». «Correcto. Era de mi esposa». «Ahí está el problema, señor. Ese vehículo no pertenece a su esposa. Está registrado legalmente como propiedad de Torres Construcciones». Silencio total. «Eso es imposible», dijo Raúl finalmente. «Mi esposa usa ese auto todos los días desde hace 2 años». «Señor Espinosa, usar un bien y poseerlo legalmente son conceptos completamente diferentes. Según nuestros registros, usted ha vendido propiedad ajena, lo cual constituye un delito grave. Necesitamos resolver esto inmediatamente». Fue en ese momento preciso cuando Raúl comenzó a entender que su plan perfecto tenía un problema muy serio. Pero esto era solo el comienzo. Porque mi papá había decidido que esta sería una lección completa sobre respeto, responsabilidad y las consecuencias de subestimar a las personas que amas. Y yo, desde mi habitación en Singapur, estaba a punto de recibir la llamada más satisfactoria de mi vida. Mi teléfono sonó a las 3 en punto. Era Raúl, y por primera vez en años, su voz sonaba completamente diferente. «Claudia, necesito hablar contigo urgentemente». «Hola, Raúl», respondí con la misma calma de siempre. «¿Cómo te fue con tu gran día de libertad?» «Claudia, por favor, esto es muy serio. Unos abogados me llamaron diciendo que el auto que vendí no era tuyo. Que pertenece a la empresa de tu papá». «Ah, ¿en serio?», pregunté, fingiendo sorpresa perfectamente. «¿Y qué te dijeron exactamente?» «Me dijeron que cometí un delito. Que vendí algo que no me pertenecía». Su voz se quebró. «Claudia, ¿es cierto eso?» Dejé pasar un silencio deliberado. El mismo tipo de silencio incómodo que yo había sentido cada vez que él tomaba decisiones importantes sin consultarme durante 5 años. «Raúl, cuando papá me regaló el auto, lo registró bajo el nombre de su empresa por beneficios fiscales. Es completamente normal en los negocios. Nunca preguntaste sobre los detalles legales porque nunca te interesaron los detalles de nada que tuviera que ver conmigo. ¿Por qué nunca me lo explicaste?» «Porque honestamente, nunca pensé que venderías mis pertenencias a mis espaldas». Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración agitada. «Claudia, necesito que hables con tu papá inmediatamente. Los abogados dijeron que tengo que devolver el auto original o enfrentar cargos por venta de propiedad ajena». «¿Y el dinero?» «Ya no lo tengo. Pagué las deudas y gasté el resto». «¿En qué gastaste el resto, Raúl?» «Bueno, desayuné en ese lugar que siempre me gustaba, compré algunas cosas personales que necesitaba, le presté dinero a mi hermano para su negocio». Mientras hablaba, recordé todas las veces que me había dicho que no teníamos dinero para las cosas que yo quería o necesitaba. Pero el primer día que tuvo dinero libre, lo gastó sin pensarlo 2 veces en todo lo que él había querido durante meses. «Claudia», continuó con una voz que jamás le había escuchado, «por favor, ayúdame. Habla con tu papá. Explícale que fue un malentendido.
Un malentendido, repetí lentamente. Raúl, me dijiste textualmente que vendiste mi auto para pagar tus deudas porque yo no lo necesitaba. ¿Cuál es el malentendido en esa frase? Yo creí que tenía derecho. Exactamente. Pensaste que tenías derecho a tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme. Como siempre has hecho. En ese momento mi teléfono mostró otra llamada entrante. Era papá. Tengo que atender una llamada de trabajo, Raúl. Claudia, espera. Por favor, no me dejes. Cambié a la otra línea. ¿Cómo va todo, papá? Perfectamente, mi amor. Tu esposo ha llamado a la empresa 7 veces en las últimas 2 horas. Está completamente desesperado. ¿Qué le dijeron exactamente? Que la única persona autorizada para resolver esta situación eres tú, porque aunque el auto está registrado bajo la empresa, tú eres la beneficiaria legal del vehículo. Esto era completamente cierto. Cuando papá me regaló el auto, lo había registrado como un beneficio empresarial para mí, bajo el nombre de la empresa para efectos fiscales, pero yo tenía todos los derechos legales sobre él. ¿Ya contactaron al comprador? Sí. Es un señor muy honesto. Cuando le explicamos la situación, inmediatamente aceptó devolver el vehículo si le regresamos su dinero. No quiere problemas legales. ¿Raúl sabe eso? Aún no. Decidí que necesita tiempo para reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. Esa noche, Raúl me llamó 5 veces más. En la última llamada, finalmente escuché algo que nunca había salido de su boca. Claudia, me equivoqué completamente. Nunca debí vender el auto sin preguntarte. Nunca debí tomar esa decisión por ti. Era la primera disculpa real en 5 años de matrimonio. Raúl, le dije, mañana voy a hablar con mi papá. Pero necesitas entender algo muy importante. ¿Qué? Este no es solo un problema legal que se arregla con una llamada. Esto es el resultado de 5 años de decisiones donde nunca me consideraste como tu igual. Claudia, yo estaba molesto por el divorcio. No, Raúl. No estabas molesto. Estabas siendo exactamente quien siempre has sido, alguien que toma lo que necesita sin pensar en las consecuencias para otros. Colgué, pero sabía que papá tenía una última lección preparada. Una que le enseñaría que algunas decisiones cambian todo para siempre. Al día siguiente tomé una decisión que cambió todo, regresar a casa inmediatamente. No porque Raúl me lo pidiera, sino porque quería ver con mis propios ojos el final de esta historia. Llegué esa noche sin avisarle. Cuando entré a la casa, lo encontré sentado en la mesa del comedor, rodeado de papeles legales, con ojeras profundas y la apariencia de alguien que no había dormido en días. Claudia se levantó inmediatamente, gracias por venir. ¿Hablaste con tu papá? El auto ya está de vuelta en nuestro garaje. El alivio en su cara fue inmediato y completo. Gracias. Sabía que podía contar contigo para arreglar esto. Y ahí estaba otra vez, el Raúl de siempre, asumiendo que yo arreglaría sus problemas sin consecuencias para él. Raúl, siéntate. Hay condiciones. Su expresión cambió. ¿Qué condiciones? Para recuperar el auto, tuviste que devolver los 30,000 pesos al comprador. ¿Qué? Su cara se puso pálida. Pero yo ya gasté ese dinero. Lo sé. Mi papá tuvo que adelantar el dinero para devolvérselo al señor. Ahora tú le debes esos 30,000 pesos a él, con intereses. Claudia, yo no tengo esa cantidad. Raúl, lo interrumpí calmadamente. Durante 5 años yo cubrí la mayoría de nuestros gastos mientras tú vivías cómodamente. Nunca te presioné porque creía que estábamos construyendo algo juntos. Asintió nerviosamente. Pero ahora entiendo que para ti, juntos, significaba que yo daba y tú tomabas. Sin preguntar, sin agradecer, sin reciprocidad. Claudia, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia, podemos. ¿Me amas, Raúl? La pregunta directa lo descolocó completamente. Por supuesto que sí. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía realmente? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que planificaste algo especial para mí sin que te lo pidiera? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión importante pensando en nosotros dos, no solo en ti? Sus ojos se llenaron de una comprensión dolorosa. Raúl, tú no me amas.
Amas la estabilidad y comodidad que yo represento en tu vida. Esa noche empaqué definitivamente. Raúl intentó detenerme con promesas de cambio, pero las promesas sin acciones previas son solo palabras vacías. Al día siguiente, mientras cargaba mi última maleta, me hizo una pregunta sorprendente. ¿Habrías reaccionado diferente si te hubiera consultado antes de vender el auto? Me detuve y lo pensé honestamente. Si me hubieras tratado como tu socia durante estos 5 años, le dije, si hubiéramos hablado sobre tus deudas como un equipo real, si me hubieras respetado como tu igual, jamás habríamos llegado a este punto. ¿Me habrías ayudado? Raúl, yo te ayudé durante 5 años. La diferencia es que tú nunca lo notaste porque lo veías como tu derecho, no como mi elección. 6 meses después, Raúl me contactó para decirme que había conseguido un trabajo estable y pagado completamente su deuda con papá. Me pidió una segunda oportunidad. Le respondí que me alegraba saber que había aprendido a ser responsable de su propia vida, pero que eso debería haberlo hecho por él mismo, no para recuperarme. Hoy, 2 años después, vivo en mi propio apartamento, tengo un trabajo que me apasiona, y por primera vez en años, cuando tomo decisiones sobre mi dinero, mi tiempo o mi futuro, no tengo que justificárselas a nadie más que a mí misma. La lección más valiosa no fue la que Raúl aprendió sobre consecuencias. Fue la que yo aprendí sobre mi propio valor. Descubrí que el respeto no se puede pedir ni exigir, se gana con acciones consistentes y se mantiene con límites claros. Y aprendí algo más importante, que a veces la mejor justicia no es vengarse de quien te lastimó, sino simplemente negarte a seguir siendo lastimada. Raúl aprendió que las acciones tienen precio. Pero yo aprendí que mi paz mental no tiene precio. Y esa lección vale más que cualquier auto del mundo.